La historia que voy a contar comienza con algo que parece el final de todo, pero en realidad, es solo el comienzo de un giro que nunca imaginé. Mi hermano menor, Caleb, hizo de mi vida un verdadero infierno. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? No solo hizo esto, sino que también destruyó lo que creía que era mi mayor sueño, mi propia familia. Siempre supe que mi hermano me despreciaba. No tenía celos de mí, eso sería incluso más fácil de entender. No, simplemente quería verme sufrir. Mientras nuestra madre siempre lo mimaba como si fuera el hijo perfecto, yo quedaba a la sombra, tratando de ser lo más independiente posible. Pero ser ignorado y menospreciado durante tanto tiempo comenzó a hacerme dudar de mí mismo. Caleb tenía todo lo que quería. Robaba, mentía y usaba todo lo que estaba a su alcance para hacerme sentir inferior. No solo era en la infancia, sino también en la adolescencia. Yo era el nerd callado, con mis gafas y mi vida centrada en los estudios, mientras él era el chico ruidoso, siempre haciendo todo tipo de travesuras. Me insultaba en la escuela, se burlaba de mis inseguridades y, lo peor, se unía a los matones para atacarme. Pero lo peor aún estaba por venir. Caleb fue tan lejos que no solo me trató mal, sino que destruyó mi confianza. Me dijo cosas tan crueles, cosas que tocaban mi alma y me hacían cuestionarlo todo. Estaba pasando por serios problemas en la escuela y con mi salud mental, y él solo empeoraba las cosas. Un día, en un momento de puro dolor, me dijo, deberías matarte. No importaba que fuera solo una provocación. Esa frase me cortó como un cuchillo. Y lo que me dejó aún más perdido era el silencio de nuestra madre. Cada vez que él hacía algo terrible, ella lo miraba como si fuera un ángel, nunca cuestionando sus acciones. Pero todo eso cambió cuando mi padre finalmente intervino. Tuvo una charla dura con Caleb y lo alertó sobre lo equivocadas que estaban sus actitudes. Yo no sabía qué pensar, hasta que finalmente mi padre me escuchó. Fue la primera vez que me sentí validado. Él realmente me creyó. Me dijo que había esperado tanto tiempo, esperando que Caleb madurara. Pero, lamentablemente, él solo se estaba convirtiendo en un verdadero monstruo. Y entonces, la vida tomó un giro inesperado. Mi padre me inscribió en un gimnasio de MMA. Necesitas ser hombre, enfrentar a los matones de tu vida, me dijo. No es que fuera un luchador, de hecho, apenas sabía cómo dar un golpe. Pero me dediqué con toda mi fuerza, y eso transformó mi vida. Comencé a sentirme más fuerte, tanto física como emocionalmente. Pero entonces, sucedió lo peor. Caleb robó mi dinero, el que había ahorrado con tanto esfuerzo. Intentó escapar con sus amigos, pero lo sorprendí. No lo pensé dos veces, le di un golpe tan fuerte que cayó de espaldas al suelo. Lo que sucedió después fue algo que nunca olvidaré, empezó a llorar como un bebé, y nuestra madre, al escuchar el alboroto, salió corriendo hacia la sala. Intentó regañarme, pero mi padre se puso de mi lado. Fue en ese momento que Caleb finalmente se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Ya no era el hermano débil, el blanco fácil. Me había convertido en alguien a quien ya no podía intimidar. Y entonces, comenzó a alejarse de mí. Pero la historia no terminó allí. Porque, después de años de dolor y humillación, descubrí algo aún más sorprendente. Algo que transformó mi vida de una manera que nunca esperé. Siempre creí que mi vida finalmente iba a comenzar de verdad, que iba a salir de casa y escapar de lo que me hacía sufrir. Pero, de repente, todo se da vuelta y me encuentro más perdido que nunca. Esta es mi historia, y te la voy a contar, porque a veces las sorpresas más grandes vienen de donde menos las esperamos. Durante mucho tiempo, me pregunté si todo eso era solo cosa de adolescente. Mi hermano Caleb, que siempre tuvo una rabia inexplicable hacia mí, parecía no perder oportunidad para hacerme sentir pequeño. Cada palabra, cada mirada, me cortaba, y solo quería salir de casa para escapar de toda esa presión. Le preguntaba a mi mamá, tratando de entender por qué me trataba así, pero ella siempre decía que no quería involucrarse. El dolor solo aumentaba, pero no sabía cómo cambiar las cosas. Finalmente, cuando entré a la universidad de mis sueños, sentí un alivio inmenso. Era como si hubiera escapado de esa prisión llamada casa. Las cosas empezaron a cambiar, y me sentía libre. Al principio, fue como respirar por primera vez después de tanto tiempo sin aire.
Hice nuevos amigos, disfruté de las clases y comencé a construir una vida solo para mí, lejos de los ataques verbales y de la constante rabia de Caleb. Y fue ahí cuando conocí a Karen. Nos encontramos en una fiesta universitaria, y algo hizo clic. Ella era diferente, me hacía sentir que podía confiar nuevamente en alguien. El amor fue rápido, pero verdadero. Como cualquier persona que creció en una familia religiosa, sabía que casarme era el siguiente paso. Y, después de una sorpresa un tanto grande, Karen estaba embarazada, decidimos casarnos tan pronto como termináramos la universidad. La boda fue sencilla, pero fue el día más feliz de mi vida. Estaba convencido de que ella era la mujer de mis sueños, la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero la vida tiene una manera cruel de probar nuestra fe en las personas. Con el tiempo, descubrí algo que me destrozó por dentro: Karen me estaba engañando. Y no fue solo una vez. Un affair con un compañero de trabajo casado, otro con un exnovio. Me sentí como si el suelo se hubiera caído bajo mis pies. Sin embargo, decidí perdonarla. No quería que mi hijo creciera en una casa destruida, y creí que podíamos superar eso. Sabía que éramos jóvenes, cometiendo errores, y tal vez, solo tal vez, ella podría cambiar. El tiempo pasó, y parecía que las cosas finalmente se calmaban. Yo había perdonado, ella mostraba señales de querer cambiar, y creí que nuestra familia podría seguir adelante. Pero, en un día que parecía común, lo que Karen me dijo volvió a voltear mi vida de cabeza. Me confesó, con una frialdad increíble, que había estado acostándose con alguien por un buen tiempo. Y lo peor, sugirió que nuestro hijo tal vez no fuera mío. Me quedé paralizado. Lo que oí no tenía sentido. Pero, como siempre busqué la verdad, seguí presionando, preguntando qué estaba pasando realmente. Y ahí, lo imposible ocurrió: Karen me confesó que el padre de la criatura era nadie menos que mi hermano Caleb. Sí, lo leíste bien. El hombre que siempre consideré mi enemigo, el tipo que destruyó mi infancia, estaba involucrado con mi esposa. ¿Cómo sucedió esto? Karen explicó que, cuando la llevé a conocer a mi familia, Caleb parecía tan diferente con ella. Fue educado, cálido, incluso amable. Al principio, pensé que tal vez se llevaban bien. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Karen y Caleb comenzaron a salir más, y, bueno, algo pasó. Cuando ella me contó sobre sus encuentros, sobre cómo él se abrió a ella y cómo, poco a poco, fue ganándose su confianza, no pude creerlo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Mi hermano? Nunca lo imaginé. El dolor que sentí fue como si el mundo se hubiera desplomado sobre mí, y mi mente no podía procesarlo. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo reaccioné? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la historia no termina aquí, y la verdad, amigo mío, es que todo lo que pensaba saber sobre mi vida, sobre mi familia, fue volteado de cabeza. Pero lo que hice después, no vas a creerlo. Estaba completamente en shock. Imagina esto: 2 semanas después de todo lo sucedido, descubrimos que Karen estaba embarazada. ¿Pero lo peor de todo? Ni siquiera sabía si el bebé era mío o de Caleb. Ni siquiera podía estar segura, y yo, simplemente estaba perdido, sin saber qué pensar. Entonces, me dijo la verdad, decidió quedarse conmigo porque sabía que yo era el más confiable, el que siempre estuvo a su lado. Y así fue como terminamos casándonos. Pero, aún así, algo dentro de mí se rompió. Amaba a ese hijo, pasé tantas horas con él, y ahora, ni siquiera sabía si realmente era mío. Y entonces, la pregunta que me consumía: Karen, ¿sigues con Caleb? Ella lo confirmó. Caleb y ella tenían algo que yo no sabía, una química innegable. Se escapaban juntos, a hoteles, mientras yo estaba en casa creyendo en las mentiras. ¿Y los viajes de negocios? En realidad, eran escapadas románticas con él. Me quedé paralizado. ¿Por qué te casaste conmigo entonces?, le pregunté. Ella me respondió que no quería ser la responsable de acabar con el matrimonio, porque yo era un buen padre, pero cometió un error. Los errores pasan, dijo. Pero esto no era solo un error. Era una mentira tras otra. Me quedé tranquilo, aunque quería gritar. Voy a hacer mis maletas, dije, y comencé a empacar.
Karen lloró, pidiéndome que no desistiera, diciendo que si realmente me amaba, debería luchar por ella. Pero la confianza ya no existía. Ya no podía verlo con los mismos ojos. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar lo que hizo. Al día siguiente, fui directamente a la casa de mis padres. Tenía que contarles la verdad sobre lo que Karen y Caleb habían hecho. El shock en sus caras era indescriptible. Mi madre, al principio, intentó defender a Caleb, diciendo que eso no podía ser cierto, que él nunca haría algo así con su propio hermano. Pero yo estaba decidido a mostrar la verdad. Les pedí que se quedaran en silencio mientras llamaba a Caleb. Quería que pensara que solo hablaba conmigo, sin saber que mis padres escuchaban todo. Cuando atendió, lo confronté. Su primera reacción fue negarlo todo. Pero cuando le dije que Karen ya lo había admitido todo, comenzó a culparla. No es mi culpa, dijo. Las mujeres se sienten atraídas por mí, soy el hermano más guapo, se jactó. Su arrogancia me dio escalofríos, pero, al mismo tiempo, me dio fuerzas para seguir. Ahora todos saben la verdad, le dije, y lancé la carta final, estás expuesto. Su reacción fue aún más vergonzosa. Balbuceó, intentó explicarse, pero no lo logró. Y vi, en ese momento, el rostro de mi madre contorsionarse por la decepción. Fue la primera vez que vi cómo perdía toda la confianza en él. Mi padre, que siempre fue calmado y reservado, no pudo ocultar su decepción. Tomó el teléfono y con voz grave, le dijo a Caleb, lo que hiciste no es solo una traición a tu hermano, sino a nuestra familia. Has roto un valor que siempre intentamos inculcarte, lealtad. Esas palabras pesaron en el aire. Ya no tenía cómo defenderse. Vas a enfrentar las consecuencias, dijo mi padre, y fue directo al punto, ahora, tendrás que valerte por ti mismo. He cortado tus fondos para la universidad y aprenderás a afrontar tus propios errores. Y fue ahí, en ese momento, que todo cambió. La verdad estaba expuesta, y Caleb ya no tenía dónde esconderse. Todo estaba un caos, y no sabía qué hacer. Pero, en el fondo, algo me decía que debía mantener la calma. Era difícil no gritar, especialmente cuando vi a mi padre finalmente darle a Caleb lo que se merecía. Él intentaba justificarse, pero ya era demasiado tarde. Yo ya había mostrado quién era realmente, y las consecuencias estaban claras. Caleb intentó hablar más, pero mi padre simplemente colgó. Ya no quería escuchar más. Fue entonces cuando algo increíble sucedió. Mi madre se acercó a mí y me abrazó, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Me pidió disculpas por no haberme creído antes. Yo, con 14 años, nunca habría imaginado que llegaría el día en que ella me abrazaría así. Era como si todo, de repente, hubiera cobrado sentido. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado. Estaba decidido a seguir adelante y divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron presionarme, pidiendo pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella. Pero, en el fondo, sabía que esa era la última cosa que ella merecía. Y cuando hicimos la prueba de paternidad, el resultado fue aún más devastador. Caleb era el padre de mi hijo. Lo que sentí en ese momento. No puedo ni explicarlo. Fue peor que cuando Karen me dijo que me estaba engañando. Estaba tan enojado. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo mi propio hermano pudo hacerme esto? Pero algo dentro de mí me dijo, debes ser fuerte ahora. Así que, a pesar de todo el dolor, decidí seguir adelante. Karen me imploró para que siguiera visitando a mi hijo, diciendo que él no debía ser culpable de todo lo que había sucedido. Pero simplemente no podía. Cada vez que lo veía, me recordaba a Caleb. No podía, no sabía si podría soportarlo. Finalmente, después de que se finalizó el divorcio, me mudé a mi propio apartamento. Parecía irreal. Nunca había vivido solo antes, pero, como siempre fui independiente, pronto me acostumbré. Y, honestamente, me encantó. Todo comenzaba a encajar. Entonces, hace 2 semanas, mi padre me llamó. Me contó que estaba pensando en cambiar el testamento. No quería dejarle nada a Caleb. Saben, mi padre siempre ha sido un hombre de principios, y cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás.
Caleb intentó desesperadamente disculparse e incluso apareció en la puerta de mis padres, pero no fue bienvenido. Mi madre, normalmente tan amable con él, también parecía estar teniendo dificultades para lidiar con eso. Y entonces, mi padre, con esa firmeza que solo él tiene, dijo, si Caleb intenta otra vez, lo dejaré con solo $1. Me quedé en shock. Hablaba en serio. La herencia de mi padre, con casi $2 millones, iría para mí. La única condición, si mi padre falleciera antes que mi madre, ella podría seguir viviendo en la casa, pero la propiedad sería mía. Claro, no me importaba. Quería cuidar de mi madre hasta el final de su vida. Pero Caleb, como si no hubiera aprendido la lección, descubrió todo esto y me llamó ayer. Intentó convencerme de que lo ayudara, diciendo que estaba teniendo problemas con la universidad y que Karen le estaba pidiendo pensión alimenticia. Me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajo a medio tiempo. Me suplicó, diciendo que necesitaba mi ayuda. No pude evitar reírme. ¿Cómo tuvo el valor de llamarme? Le recordé todo lo que había hecho. ¿Pensaste que lo olvidaría? Le dije. Él todavía intentó convencerme, pero ya era demasiado tarde. Ahora estás solo, le dije. Ya no soy tu hermano. Sé que estaba desesperado, pero sinceramente, eso ya no era asunto mío. Comenzó a llorar, y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí un poco mal. Caleb nunca lloró así cuando éramos más jóvenes. Pero, en ese momento, supe que lo que hizo no tenía perdón. Después de eso, las cosas se pusieron raras. Comencé a preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Algunos de ustedes me preguntaron por qué ya no veo a mi hijo Henry, y, bueno, la respuesta es simple, él no es mi hijo. Fui engañado, y eso duele más de lo que puedo explicar. No puedo tener contacto con él porque, si lo hago, Karen encontrará la manera de volver a entrar en mi vida, y no quiero eso. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero esa es mi decisión. Tal vez, con el tiempo, pueda manejar todo esto, pero por ahora, necesito espacio. Ahora, aquí estamos, 5 meses después. Mi relación con mis padres ha mejorado mucho. Mi padre y yo comenzamos a jugar golf juntos y nos hemos acercado como nunca antes. Mi madre, aunque todavía extraña a Caleb, sabe que él se alejó por su propia culpa. Oí que él y Karen viven juntos y están tratando de criar a Henry, pero eso ya no me interesa. Estoy bien. Me promovieron en el trabajo, mi salario mejoró, y por ahora, estoy disfrutando de mi vida solo. He estado en terapia, y, quién sabe, tal vez algún día logre superar todo esto. Si te gustó este vídeo, demuestra que apoyas este contenido y deja un me gusta. Y, si aún no estás registrado, haz clic en el botón suscribirse y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que está por venir.